En este cuarto y último video vamos a ver un equipo de asistencia respiratoria mecánica, lo que se conoce comúnmente como respirador. Vamos a abordar la temática desde la preparación del equipo y desde el uso básico para transmitir algunos conceptos al profesional de enfermería para que tenga el equipo en condiciones de uso en el momento que se lo requiera. Este es un equipo de una complejidad importante, cuya función es la de asistir o la de controlar o comandar la respiración de un paciente en estado crítico que, debido al cuadro clínico complejo en el que se encuentra, no es capaz de realizar la función respiratoria por sus propios medios. La función del equipo es la de insuflar gas al paciente, introducir a los pulmones el gas necesario, acondicionado, mantener ese gas dentro de los pulmones para garantizar el intercambio gaseoso en tiempo determinado y liberar la vía para que se produzca la eliminación del gas en los pulmones, simulando o realizando de esta forma el proceso respiratorio de la inspiración y de la expiración. Recordemos que un proceso respiratorio es la introducción de aire a los pulmones por medio de los músculos intercostales y el diafragma, generando en el tórax una presión negativa, ingresando durante el proceso de inspiración este gas hacia los pulmones, reteniéndolo un instante de tiempo y liberándolo durante la expiración. En este proceso, dentro de los pulmones, en las unidades alveolares, se produce lo que se llama el intercambio gaseoso. El cuerpo capta el oxígeno que se detecta del aire. Recordemos que el aire es un gas complejo, conformado por dos gases simples en su mayoría, una parte de nitrógeno y una parte de oxígeno. Entonces el aire que ingresa durante la inspiración, ingresa a los pulmones y este se encarga de solamente extraer de todo este aire una porción de oxígeno. Ese oxígeno captado por los alvéolos es que ingresa al torrente sanguíneo en la circulación sanguínea. Se liberan de los alvéolos el dióxido de carbono como desecho que se elimina a posterior en el proceso, en el tiempo expiratorio. Todo esto se genera en la inspiración cuando, por medio del movimiento del diafragma y los músculos intercostales, se genera una presión negativa, lo vuelvo a decir, dentro de la cavidad torácica. Los fluidos tienden a ir siempre de donde hay mayores puntos de presión a donde hay menores puntos de presión. Ese es el sentido en el que se va a mover el fluido. Y este es el modo en el que ingresa el aire al sistema respiratorio y bueno, a posteriori, durante la expiración se genera una presión más positiva de la que está externa al cuerpo y se libera el aire o el gas que se expira con el dióxido de carbono. Menciono esto porque el respirador no trabaja con presiones negativas, no tiene la capacidad de generar presiones negativas dentro del tórax. Lo que hace es a la inversa, mediante una presión muy positiva, mucha presión, ingresa el gas a los pulmones, el respirador mantiene ese gas en los pulmones hasta que se realiza el intercambio gaseoso o tiene esa capacidad de mantener los gases en los pulmones, lo que vendría a ser el tiempo inspiratorio, para posteriormente liberar ese gas por medio de la expiración, que también es controlada por el respirador. De esta forma podemos concluir que el equipo se encarga de suplir una función fisiológica fundamental como es el de la respiración, por lo que de esta forma podemos decir que es un equipo de soporte de vida. Por lo que es fundamental conocer el equipo, sus partes, lo que necesita que se le suministre para su funcionamiento, cuáles son sus accesorios, cuáles son sus insumos
y cómo se lo mantiene en condiciones para garantizar el funcionamiento del equipo. Recordemos que la recuperación de un paciente en estado crítico puede variar desde 5, 7, 10, 15 días. Es muy aleatorio y va a depender de la condición del paciente, su cuadro clínico y qué tan crítico es. Por eso, desde un punto de vista de la enfermería, vamos a abordar la temática en el armado, en la preparación del equipo para tenerlo en condiciones al momento de ser usado. ¿Qué necesita este equipo para funcionar? Además de la alimentación eléctrica, bueno, se recomienda, ¿no? Sería lo ideal que el enchufe o el toma corriente a donde vaya conectado el equipo para que sea alimentado eléctricamente, además esté conectado a la línea de emergencia para que en caso de cortes de electricidad el equipo tenga esa posibilidad de seguir trabajando. El equipo tiene una batería, todos estos equipos tienen una batería, pero de igual forma hay que recordar que la batería de cualquier equipo tiene un tiempo de vida finito. Una batería dura aproximadamente entre 12 y 18 meses, hasta 2 años. Después de eso, seguramente el rendimiento de la batería va a ir cayendo. El objetivo de la batería en este tipo de equipo es para darle una autonomía durante los cortes de luz suficiente o el rango de tiempo suficiente para que el equipo siga funcionando hasta que arranque el grupo electrógeno o el sistema de emergencia eléctrico. Cuando hay un corte de energía eléctrica, el tiempo de respuesta de una batería, o sea, el tiempo de respuesta del paso de alimentación eléctrica a batería es de aproximadamente 1 segundo, por lo general es menos, es casi inmediato. El equipo detecta la falta de suministro eléctrico y inmediatamente pasa al modo batería. En el caso de los grupos electrógenos pueden tener un delay, un retraso desde que detectan el corte del suministro eléctrico, que puede ir desde los 15 a los 20-25 segundos o prolongarse un poco más. Entonces, el objetivo de la batería de este equipo no es el de darle una autonomía indefinida al equipo, porque una autonomía, una batería para este equipo no dura más de 1 hora. Si en ese tiempo no vuelve la electricidad y no tenemos suministro de energía eléctrica de emergencia, seguramente tendremos o que poner un equipo, un respirador que tenga la batería cargada, o bolsear al paciente de forma manual hasta que se restaure el suministro eléctrico principal. Entonces sería una buena tarea para el personal que trabaja en estos servicios críticos averiguar u observar si los tomas corriente que tienen destinados para la conexión de equipos médicos están conectados a las líneas de emergencia. Por lo general, estos equipos, por lo general, en las terapias intensivas está la cama, y en la cabecera de la cama tenemos los paneles de gases medicinales, y en esos paneles tenemos tomas corriente que son destinados y de uso exclusivo para todo lo que es equipo médico. Esos paneles están o deberían estar todos conectados a los sistemas de emergencia. Entonces, los equipos como los respiradores o las bombas de infusión y los monitores multiparamétricos deberían ir siempre conectados a los paneles de gases, a los poliductos que también se los llama, para garantizar su funcionamiento aun cuando se corte el suministro de luz principal. Bueno, además del requerimiento de energía, también estos equipos necesitan de un suministro de gases. En el medio hospitalario encontramos siempre 2 gases principalmente: oxígeno de grado medicinal. El oxígeno, recuerden que está categorizado como un medicamento, así que el suministro del oxígeno a los pacientes tiene que estar prescripto y regulado, controlado por el profesional médico. Y bueno, también podemos encontrar encontramos seguramente aire de grado medicinal. Vuelvo a remarcar que nosotros respiramos aire. El aire es un gas compuesto, como les dije,
una parte de nitrógeno, otra parte de oxígeno. Lo que el cuerpo requiere para mantenerse es de oxígeno. En este caso, este equipo necesita para su funcionamiento, de la alimentación con oxígeno y aire medicinal. El equipo viene con dos mangueras, una manguera verde y una manguera amarilla. La normativa para oxígeno es el verde, la normativa para aire medicinal es el amarillo. Eso ya lo conocemos, el que trabaja en un hospital, el personal de enfermería, el personal médico, o el personal técnico, el asistencial, conoce, sabe de las normativas. En el panel igualmente se replica esta normativa, esta codificación. Fíjense que la salida de boca, acá vemos que la salida de la boca de oxígeno es verde también y tiene la leyenda de oxígeno. El reductor o manómetro o reductor de presión también es de color verde y ahí es donde va conectada la manguera verde. De igual forma, la normativa, la rosca de conexión en donde va enroscada la manguera a la válvula del reductor tiene un tamaño, la del aire tiene otra. Es imposible que yo rosque la manguera de oxígeno en el reductor de aire. No lo vamos a poder hacer. Esto es por seguridad. El respirador internamente viene separado en un módulo de aire y en un módulo de oxígeno. Así que esto es para que no haya confusiones, de forma accidental no conectemos uno de los gases y el equipo ande siempre en las condiciones adecuadas y recomendadas por el fabricante. Sí o sí, a la hora de usar un respirador tenemos que usar los reductores de presión. Eso es una condición obligatoria. Nunca conecten las mangueras de los respiradores directamente a la boca de los paneles. Las conexiones son tipo rosca, la normativa es la DIS, se enrosca la tuerca a una válvula. Hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha confianza, no hay que tenerle temor. Hay personal que le tiene un poco de temor porque los gases salen con mucha presión, pero sujetando firmemente los manómetros, las roscas, se puede hacer un trabajo seguro y sin riesgo. Una vez conectado el respirador a los gases, según corresponda, se procede a abrir los manómetros, ¿verdad? Los manómetros tienen una perilla, giran en sentido horario para darle apertura y salida a los gases. Y esto es fundamental. La presión de trabajo de un respirador, y esto es por fabricante, tiene que estar entre 3,5 y 4,2 bares. Entre esos dos valores, en el medio puede ir cualquier valor, pero entre 3,5 y 4,2 bares tiene que estar la presión regulada para que trabaje el respirador bien. Entonces, conectamos las mangueras a los reductores, empezamos a abrir el reductor. Fíjense que arriba del reductor hay un reloj, un manómetro que se llama. La aguja parte del cero, que es el mínimo. En ese punto el reductor está cerrado y no sale gas. A medida que nosotros vamos haciendo la apertura en sentido del reloj de la perilla, empieza a elevarse la aguja. Y esa aguja tiene que estar en ese rango que yo les mencioné recién, entre 3,5 y 4,2 bares. Si está por debajo o por encima de esos valores, el respirador no va a funcionar bien. Por debajo del valor, muy seguramente el respirador va a empezar a avisar con una alarma audiovisual, y por encima de ese valor quizás no avise, pero el respirador va a trabajar en un estado exigido. Capaz que no le falle en ese momento, pero si siempre le ponen una presión muy alta, en algún momento el respirador va a presentar alguna falla y va a cortar su tiempo de vida útil. Eso es seguro, y nos pasó. Hay respiradores que sí tienen la capacidad de detectar las sobrepresiones, o sea que excedido esos 4,2 bares, el respirador avisa y no nos deja trabajar. De igual forma, si el respirador detecta una presión por debajo de los 3,5 bares, tampoco hay respiradores que nos dejan trabajar. Y además, la alarma es molesta, suena. Este es un equipo de soporte de vida, como les dije, y si el respirador tiene el menor de los problemas y lo detecta, suena intermitentemente y como les dije, con alarmas fuertes audiovisuales y lumínicas.
Bueno, yo ya tengo mi respirador conectado a la electricidad y a los gases medicinales. Este respirador, como le dije, se lo ve en el medio público y privado. Es un respirador que el que trabaja en en terapias críticas lo vio, lo conoce, aunque sea uno debe haber tenido. Nos da la posibilidad del respirador de asistir al paciente en la mecánica respiratoria de forma invasiva a través de un tubo endotraqueal, una terapia más violenta, y de forma no invasiva. La ventilación no invasiva, para la ventilación no invasiva, bueno, se requieren de otros insumos, como máscaras especiales, selladas. Estas máscaras evitan o suplen el tubo endotraqueal y a la hora de la recuperación del paciente lo favorece, acelerándola o no demorándola tanto, no es tan violenta y facilita el destete más rápidamente. El destete quiere decir la desconexión del paciente ya recuperado del respirador. Estos equipos vienen diseñados para asistir a pacientes adultos, pediátricos y neonatales, o adultos o pediátricos o neonatales, o una combinación de uno de los dos. En este caso, este respirador, por ejemplo, está diseñado para tratar y me da las categorías solamente de adulto y pediátrico. Y hay respiradores que vienen con la función, por ejemplo, con función exclusivamente neonatológica. Acá mirándolo de frente al respirador tenemos la pantalla, una pantalla de aproximadamente debe ser unas 10-12 pulgadas. Fíjense, la perilla selectora, los botones, silencio de alarma, pausa, inspiración, la pausa expiratoria, inspiratoria. Tengo los acoples, acople de la salida inspiratoria, acople de la salida expiratoria, donde se conecta el circuito paciente, que ya lo vamos a ver en instante. Tenemos la válvula expiratoria, este componente es fundamental para el respirador porque me controla el tiempo expiratorio, me controla la PEP, que es la presión positiva de fin de expiración, me controla la PIM, me controla las presiones. Es fundamental ese accesorio en el equipo. Sin este accesorio el respirador no va a funcionar correctamente. No se debe tapar la salida de la válvula expiratoria jamás. Siempre este es un elemento reutilizable, es de acrílico, en el interior tiene una membrana de látex, de material de látex. Se puede desarmar la válvula, se debe desarmar porque al ser un elemento reutilizable, entre uso y uso entre pacientes, sí o sí se debe esterilizar, por lo que para someterla al proceso de esterilización la parte tiene que ir limpia para cumplir con el procedimiento de esterilización, entonces se desarma en algunas partes. Hay que ser muy cuidadoso en el armado y desarme de la parte. La válvula cuando sacamos la válvula tiene un sentido en el que va colocada. Si se la pone al revés, el respirador no va a trabajar bien. Acá tiene unas válvulas que miden presiones o sensan presiones necesarias para el funcionamiento del respirador. También son de un material plástico. Entonces hay que tener cuidado a la hora de la manipulación de esta pieza, sobre todo cuando se la manda a esterilizar. Por lo general vienen dos por equipo cuando el equipo viene nuevo, una que es de uso principal y la otra es de respaldo, backup o de repuesto. Pero como les dije, hay que siempre tener en buenas condiciones la válvula porque es fundamental para el funcionamiento del equipo. Acá tenemos una tapa, si abrimos acá tenemos una pequeña celda que es muy parecida a una pila, es la celda de oxígeno, es la que se encarga de medir la concentración de oxígeno en el aire o en el gas que nosotros estamos insuflando al paciente. Este respirador tiene la capacidad o la característica, tiene la función de mezclar aire y oxígeno,
Recordemos de nuevo que lo que nosotros respiramos en condiciones normales es aire que solamente tiene un 21% de parte de oxígeno. Bueno, este respirador nos permite hacer una mezcla entre ese aire y ese oxígeno y nos permite mandar un gas, un aire que puede ir más enriquecido con oxígeno. O sea, en vez de 21%, podemos programar el respirador para que nos suministre un aire enriquecido con un 30, con un 40, un 60% de oxígeno, o bueno, directamente un 100% que ya pasaría a ser oxígeno puro. Eso depende del tratamiento del paciente y de las indicaciones del médico. Bueno, a la hora del tratamiento y por el tiempo que lleva la recuperación del paciente en estado crítico y cuando se lo somete a estos equipos, el equipo me da la posibilidad, viene un soporte de montar, viene un dispositivo, un pequeño soporte para montar lo que se llama humidificador. El humidificador es un dispositivo accesorio al equipo, puede venir con el equipo o no, que lo único que hace es acondicionar el gas que le mandamos al paciente. Lo acondiciona en temperatura y humedad para que no se resequen las vías aéreas. Recuerden que el aire que viene de los paneles viene muy frío y muy seco, y eso desfavorece a la recuperación del paciente. En este caso yo no tengo el humidificador instalado, pero sí vamos a hacer la conexión de los circuitos paciente de una forma muy simple, o sea, con el objetivo de que veamos dónde va conectado, cuál es la función del circuito paciente y les muestre cómo es el ciclado y programación del equipo. Entonces, vamos a pasar a ver ahora qué es un circuito paciente. Un circuito paciente es un sistema de tubuladuras, son dos mangueras por lo general. En este caso es un circuito de dos tubos, dos mangueras conectados en un extremo conectado en un extremo por una pieza en forma de Y, ¿verdad? Que es la que se conecta, ahí la vemos, al paciente, que se conecta al acople del tubo endotraqueal ya introducido en el paciente. Esa pieza en Y hace la conexión de los dos tubos, ¿verdad? Son dos tubos, ¿por qué? Porque uno de los extremos del tubo va conectado a la salida inspiratoria del equipo y el otro tubo va conectado al acople expiratorio o a la válvula expiratoria del equipo. Este circuito paciente que estoy utilizando ahora es muy simple, es reutilizable, o sea que se lo puede esterilizar para después del uso con algún paciente. Es un circuito paciente de uso de adulto de 22 milímetros, fíjense, pero bueno, es simple, ¿por qué? Porque no tiene trampa de agua, por ejemplo, no tiene trampa de agua, es idéntico, los dos tubos son iguales, así que es indistinto si yo conecto uno en la salida inspiratoria o en la parte expiratoria, no hay forma de equivocarse, así que es indistinto, digamos, lo puedo usar conectándolo en cualquiera de las dos bocas. No tiene trampa de agua, no tiene en el interior un hilo calefaccionado. Algunos circuitos pacientes vienen en el interior con un hilo que al conectarlo al humidificador permite calefaccionar la rama interna en la parte inspiratoria para mandar ese gas acondicionado al paciente. Fíjense, bueno, acá del lado inspiratorio va una de las partes del circuito paciente. Del lado expiratorio, fíjense dónde se hizo la conexión. No se tapa, vuelvo a reiterar, la salida de la válvula expiratoria. Me ha pasado que me han llamado en algún momento en otros sectores por un problema con el equipo y era justamente que le habían puesto una cinta porque pensaba que el equipo estaba con fuga, estaba fugando, y no. Esta es la válvula expiratoria del equipo, esta es la salida o el escape expiratorio.
Cuando se produce la expiración, no vuelve lo que se expira dentro del equipo, nada se tiene que ingresar al equipo. Sí ingresa el gas desde las bocas o desde el panel al interior del equipo, se hace la mezcla del gas adentro del equipo, de acuerdo a la concentración de oxígeno que queramos o que el médico prescriba. Del interior del equipo sale por la rama inspiratoria, ingresa al paciente, ingresa a los pulmones del paciente, recuerden, por presión positiva, los infla, mantiene inflados esos pulmones, que es lo que se denomina como tiempo inspiratorio, los mantiene inflado un determinado intervalo de tiempo para favorecer el intercambio gaseoso y procede a la liberación de ese gas luego en el proceso expiratorio. El gas expirado vuelve por la tubuladura conectada a la válvula expiratoria y no ingresa ese aire expirado al respirador, sino que escapa por acá. Bueno, actualmente por la realidad de pandemia que estamos viviendo, lo que se está usando mucho, sobre todo para la asistencia a pacientes críticos por COVID, son tubuladuras descartables de uso único, o sea, se utilizan con ese paciente y se descartan. Que también se utiliza para evitar la contaminación de los espacios o del equipo mismo, se utilizan o se usan filtros. Por ejemplo, acá yo tengo un filtro, este es un filtro HME, no es un filtro EPA, que es lo recomendado también para COVID. Bueno, la codificación, la nomenclatura de los filtros tiene que ver con el tamaño o el diámetro de los poros del filtro. Mientras más pequeños son estos diámetros, obviamente que más microorganismos va a poder captar, o sea, microorganismos más pequeños. Cada microorganismo tiene su tamaño en micra, entonces lo ideal es siempre, si nosotros queremos evitar el paso de microorganismos hacia el paciente, tenemos que usar o tratar de usar los filtros adecuados para eso. Eso ya, bueno, depende, ¿no?, de las posibilidades y los recursos que manejan las instituciones, la facilidad de conseguir el accesorio. Muchas veces uno tiene para comprar los recursos, pero ya están agotados en el mercado, que es lo que pasó el año pasado con los filtros, con los circuitos pacientes, con los mismos barbijos, con el mismo alcohol, un insumo tan básico y tan común. En el caso del paciente COVID, el uso de filtros que se pueden conectar ya sea en la salida inspiratoria, en la salida expiratoria, que sería lo más lógico, y en la conexión entrada al paciente en el conector de Y. El objetivo en realidad del filtro no era tanto protegerlo al paciente, sino también proteger que no se contamine el equipo por lo contagiosa que es la enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, acá yo ya conecto el circuito paciente, vuelvo a decir, un circuito paciente de uso adulto, es un circuito paciente muy simple, vuelvo a decir, no tiene trampa de agua. En los circuitos pacientes con trampa de agua es importante, esta trampa por lo general está en la rama expiratoria porque se condensa mucho líquido en la rama expiratoria. Ese líquido que se condensa desde la salida del paciente y suele quedar en la rama origina muchos problemas, obstruye la vía, genera malas presiones, entonces hace que el respirador funcione mal. Ese líquido que se junta, que llega a ser bastante líquido, puede hasta ingresar al respirador ocasionándole daño. No nos olvidemos que es un equipo electrónico y que funciona a base de electricidad. La trampa de agua es simplemente un vaso que va en medio del circuito expiratorio conectado por medio de acople y bueno, que tiene la posibilidad de abrirse, se acumula el agua ahí. Ni siquiera, bueno, para descargar o vaciar la trampa de agua hay que apagar el respirador, no hay que parar en nada porque tiene una apertura rápida de un solo movimiento. Se saca el vaso, se lo vacía del líquido que tenga, se lo vuelve a cerrar y listo, digamos. La trampa de agua está destinada a eso, a que no ingrese fluido al equipo. Bueno, acá le muestro, ¿no?, una trampa de agua, una trampita de agua, es un pequeño vaso, ¿no? Fíjense que la apertura de la trampa es muy fácil, es casi a presión.
Cuando se llena la trampa de agua de líquido hasta cierto nivel, lo único que hay que hacer rápidamente, abrirla, volcar el líquido, cerrarla y dejarla funcionando. Fíjense que la trampa de agua tiene dos acoplecitos. Acá ya se necesitarían dos mangueras, dos circuitos pacientes para la parte expiratoria, una que iría de la conexión en Y a la trampa de agua y de la trampa de agua a la válvula expiratoria, ¿ven? Pero es un dispositivo muy simple y que protege al equipo del ingreso de líquidos que se generan durante la expiración del paciente. La trampa de agua siempre tiene que ir así, en forma vertical, o sea, a la hora de colocar el circuito paciente tenemos que cerciorarnos que la trampa de agua queda así vertical, obviamente, porque si queda dada vuelta, el líquido no se va a acumular, va a quedar directamente, va a pasar el líquido por acá por los conectores y va a ser lo mismo que no tener nada. Entonces siempre nos fijemos el sentido de la trampa de agua. Bueno, dicho eso, yo ya tengo mi circuito paciente muy básico acá conectado, ¿no? La conexión en Y. Vamos a encender el equipo. El encendido de todos estos equipos está siempre en la cara posterior o en la parte posterior del respirador. ¿Esto por qué? Y por lo general viene tapado por alguna tapita o con algún plástico para que de forma accidental nosotros no apaguemos el equipo. O sea, el acceso al botón de encendido es medio rebuscadito para que accidentalmente, no sé, ha pasado, ¿no?, que viene el personal de limpieza o la enfermera sin querer tropieza con un cable o golpea el equipo, apoya la mano en el equipo y acciona algún botón que no tenía que tocar, el equipo se apaga o cambia de función. Bueno, todos los respiradores que yo conozco, el botón de encendido está en la parte posterior del equipo. Vamos a proceder a encender el equipo. Ahí arranca el equipo, hace un sonido, hace un autotest de alarma de luces. Internamente busca fuga, hace un primer autotest que se lo llama y me permite ingresar a una primera pantalla en donde me consulta si yo voy a usar este respirador. A ver si se puede ver. Entramos a esta pantalla en donde me pide el respirador que le comande. Si lo que atendemos es un paciente adulto pediátrico, le vamos a confirmar. Fíjense, es táctil el respirador, ¿verdad? Ahí agarra la imagen. Ponemos continuar, elegimos paciente adulto y me pasa una segunda opción en donde yo voy a hacer la calibración del circuito paciente del equipo. Yo en este caso me dice si es activo con humidificación. Yo en este caso tengo un circuito pasivo, no tengo un humidificador, pero sí tengo un filtro. Fíjense, tengo un filtro, tengo un sistema pasivo. Una vez que ya me solicita que con el taponcito que viene con el equipo, tapemos la salida del respirador. Ahí ponemos el taponcito. Y oprimiendo la perilla, largamos la calibración del equipo. Ahí el equipo hace una calibración interna, busca fuga internas al equipo, busca fuga en el circuito paciente que conectamos. A estos circuitos vienen muchas veces con taponcitos, accesos para aspirar al paciente, o por ahí simplemente se lo conectó mal. Bueno, ahí me avisa que la presión de oxígeno está baja, habría que abrir un poquito más el manómetro, ¿ven? En ese sentido el equipo detecta las bajas presiones. Pero pasa la calibración, me detecta el estado de la celda de oxígeno, me detecta si la válvula expiratoria está bien conectada,
Si la trampa de agua, en caso de que pusimos trampa de agua, también esté bien cerrada. De esta forma, con esta calibración inicial, nosotros podemos estar tranquilos si es que pasa la calibración, que el equipo está funcionando bien y que el armado de nuestro circuito paciente es el correcto. Una vez que pasó la calibración, el equipo me hace o me permite el acceso a una siguiente pantalla. En esa pantalla me da para elegir los modos operativos con el que yo quiero programar el equipo. Los modos operativos no vamos a ahondar mucho, en grandes rasgos son dos. Tenemos los controlados, los modos controlados. ¿Qué quiere decir? El respirador se encarga de realizar todo el proceso respiratorio. Para este caso, el paciente directamente es incapaz de hacerlo por sus propios medios, y bueno, para que el respirador tenga esa libertad de encargarse de todo el proceso respiratorio, es muy frecuente o casi seguro que al paciente lo anestesian hasta el grado de perder toda función respiratoria propia. Es como que adormecen los músculos respiratorios. Bueno, ese es el modo controlado. En ese modo el respirador se encarga de la frecuencia, se encarga del volumen o la presión que va a ingresar a los pulmones, se encarga de la FiO2, se encarga de todo. Si el paciente solamente está ahí, y toda la mecánica respiratoria la realiza el respirador. Después tenemos otros modos que son los modos asistidos. ¿Qué quiere decir? Que el respirador asiste o ayuda al paciente que puede tener una cierta capacidad respiratoria, o sea, no perdió de toda su capacidad de respiración. Entonces, ¿qué hace el respirador? Tiene una función en la cual lo ayuda al paciente a completar exitosamente cada respiración. Puede pasar que en algún momento el paciente que está en este modo asistido deje de respirar. El respirador detecta esta situación, mediante una programación que se llama detección de apnea. La apnea es la ausencia de la respiración. Cuando el respirador detecta la apnea, pasa a un modo controlado. ¿Qué quiere decir? El respirador empieza a comandar la respiración, hasta que, si llegara a ocurrir, el paciente recupera esa posibilidad de respirar por sus medios, entonces ahí el respirador lo deja. Siempre el respirador va a preferir que el paciente respire por su propio medio a que encargase el equipo totalmente. Esto además va favoreciendo el destete, el tratamiento, bueno, por eso son tan largos y prolongados. En este caso, bueno, vamos a elegir, suponiendo que es un adulto, vamos a elegir un modo controlado por volumen. Una vez que yo elegí el modo, se me habilita una serie de opciones. ¿Ven? En este caso me habilita para programar el volumen tidal, el tiempo inspiratorio. Recuerden que el tiempo inspiratorio es el tiempo que yo voy a mantener ahí la inspiración para que se realice el intercambio gaseoso. Tenemos la frecuencia respiratoria por minuto. Tenemos la PEP. La PEP es la presión positiva de fin de expiración. Es una presión que continuamente el respirador está mandando a los pulmones. Esta presión, inclusive durante la expiración, siempre se mantiene. Y bueno, justamente sirve para recuperar los alvéolos más deteriorados, favoreciendo o tratándolo incluso durante la expiración, justamente inyectándole esta presión continua. Acá vemos la PEP. Bueno, vemos el flujo en litros por minuto, y acá vemos lo que vendría a ser la FiO2. Acá lo que les mencionaba, la FiO2 está al 50%, fíjense. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo la mantengo ahí, el aire que va a salir por la salida inspiratoria desde el respirador al paciente, ese gas que sale del respirador va a tener 50% de oxígeno, o sea, va a estar enriquecido,
Recuerden que volvemos a que el mínimo que necesario, el aire que nosotros respiramos tiene un 21%. Bueno, en este caso, si yo dejo esa programación, ya no va a tener un 21%, va a tener un 50%, o sea que va a tener una carga de oxígeno mayor, ¿verdad? Entonces yo, para modificar cualquiera de estos parámetros, simplemente toco, giro con la perilla, en este caso, por ejemplo, aumento de 12 a 14 la frecuencia, y sí o sí oprimo la perilla para confirmar ese valor. Si yo selecciono el valor, giro la perilla y no confirmo presionando la perilla selectora, el valor se va a volver al que estaba antes por defecto, en el caso de que me olvide o quiera hacer, ¿ven? Yo me olvido de confirmar, quiero elegir otro parámetro y de 12 me vuelve a 14. Entonces lo hacemos con otro parámetro. Acá en el volumen que tengo de 0,4 litros, lo subo a 450 y lo confirmo. Entonces paso a elegir otro valor y me permanece en 450 mililitros el volumen tidal. El volumen tidal es la cantidad en litro de gas que ingresa a los pulmones en una inspiración basal o normal, sin hacer esfuerzo inspiratorio, para ir definiendo algunos parámetros. Bueno, una vez que yo ya tengo ingresados mis parámetros, que esto de igual forma lo determina el profesional médico, el enfermero, el personal de asistencia de enfermería. Ellos tienen que encargarse de que el equipo esté en condiciones, que esté armado. En el caso que nos enteremos que está por ingresar un paciente, preparamos el equipo, ya lo tenemos listo, hacemos las pruebas de calibración. El doctor me dice, bueno, pónganlo en el modo operativo controlado por volumen, pónganme estos parámetros que van a depender del paciente, si es varón, si es mujer, si es pequeño, si es grande, cuánto pesa, del estado en el que esté. Eso ya lo maneja el médico y bueno, o directamente él puede venir y programarlo al equipo, y la incumbencia del enfermero llegaría hasta armar el circuito paciente, tenerlo listo y encendido para que venga el médico y programe. Una vez que ya seteamos quiere decir que ingresamos los datos que queremos que el respirador envíe al paciente, ponemos a ciclar el paciente. Esto es importantísimo, esto se llama pulmón de prueba. Este pequeño dispositivo accesorio viene con todos los respiradores. Este es un pulmón de prueba de adulto, tamaño adulto. Vienen para pediátrico y después obviamente varía o se caracterizan por el tamaño. También vienen para neonato. Esto se conecta antes de conectarlo al paciente, y para cerciorarnos y hacer la prueba antes de conectar al paciente utilizamos el pulmón de prueba. Ahí tenemos conectado el pulmón de prueba al conector en Y. Una vez que ya aceptaron los parámetros, apretamos las perillas como nos indica el respirador y ponemos a andar el equipo. De igual forma, el equipo paso a paso les va indicando qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que programar. Ahí empieza a ciclar, fíjense, inspiración, expiración. Bueno, ahí me muestra una alarma de presión máxima, tiene que ver porque fíjense acá en la curva de presión en función del tiempo, el valor máximo de presión está bordeando el límite. En ese caso, o elevamos el valor de alarma de la presión o buscamos la forma de disminuir la presión. Para disminuir la presión, yo lo que voy a hacer va a ser disminuir la PEP de 5 a 2. Y ahí solo el respirador debería dejar de sonar. Fíjense las curvas que muestra la pantalla. Tienen dos colores, un color verde, que es la secuencia inspiratoria, y un color rojo, que es la secuencia expiratoria. Y bueno, esto es a los fines informativos para
el médico para que analice, ¿no?, las curvas, los valores, todo lo que se va presentando. Tenemos 5 curvas, vemos acá. La curva de presión, la primera de arriba a la izquierda, en función del tiempo. Tenemos la curva de volumen en litros, en función del tiempo. Y tenemos la curva del flujo, también en función del tiempo. Y después tenemos una combinación en estas dos curvas que se llaman curvas bucle, que es una combinación del volumen en función de la presión y del flujo en función del volumen. Eso ya lo verá qué información extrae el médico, de qué le sirve, pero bueno, a modo informativo. Después observamos que en la parte inferior nosotros habíamos ingresado los datos. En la parte superior, fíjense que también sale una serie de parámetros y lecturas. La parte inferior sería lo que nosotros programamos y la parte superior me muestra los datos reales que están saliendo del respirador. En este caso, bueno, como este pulmón de prueba es pasivo, es un elemento pasivo, va a ser lo que el respirador le diga. En este caso coinciden los valores programados con los valores medidos, pero da a veces en paciente en una situación real, el paciente que está sedado se empieza a despertar, empieza a pelear con el respirador y esa pelea entre que quiere respirar el paciente y el respirador también le quiere inyectar la presión o el volumen de gas necesario para que se mantenga, empieza como a variar los valores medidos. O sea, los valores programados se van a mantener siempre, esos son los que pusimos, pero los valores reales, los medidos, que son los que se encuentran arriba, empiezan a oscilar, a sonar alarmas. Bueno, eso es lo que por lo general cuando el paciente se despierta, sale de ese estado de sedación total, es lo que se llama, o lo que habitualmente se escucha, que dicen que el paciente está luchando contra el respirador. En ese caso se lo vuelve a sedar de nuevo al paciente, se lo pone en ese estado y bueno, para que el respirador siga o continúe trabajando normalmente. Bueno, para ir concluyendo, algunas recomendaciones, como ya les dije, lo importante de la válvula expiratoria. Siempre tener los circuitos preparados, listos con sus acoples, sus conectores. Hay circuitos que tienen más partes que otros, los circuitos pacientes. Hay que observar que no estén deteriorados, rotos, pinchados. Siempre hay que tenerlos estériles. Bien, se los debe mandar esterilizar a los circuitos limpios y secos. Hay que siempre hay respiradores que dan la posibilidad de saltearse el modo de calibración en el inicio de la programación. Yo recomiendo que siempre se haga la calibración, eso nos permite detectar fugas en los circuitos pacientes sobre todo, o algún problema inicial, cosa que, bueno, si nosotros no hacemos la calibración y conectamos directamente al paciente, nos demos con los problemas ya con el paciente conectado. El pulmón de prueba, siempre también conservarlo, tenerlo a mano, cuidarlo. A veces escasea y es muy importante tener este pequeño dispositivo que viene uno por respirador por lo general, a mano y buenas condiciones, porque también nos permite observar si el equipo está trabajando correctamente, por lo menos para hacer una aproximación a ojo, ¿verdad?, de lo que programamos y de lo que está dando el equipo es coherente o es compatible. En cuanto a la limpieza, es como todo equipo, digamos, nunca rociarlo directamente, tener cuidado con las pantallas, las partes sensibles, siempre colocarle los frenos al equipo, tenerlo apartado del tránsito general, que no estén los cables cruzados, que no se los puedan llevar puesto al equipo para que se caiga, se desconecte. Hay que tener siempre en vista que este equipo está conectado al paciente y que, vuelvo a reiterar, es un equipo de soporte de vida. Los manómetros que no tengan fuga, cuando no se esté usando el equipo, cerrar los manómetros para que esos gases no sigan presionando dentro a los componentes del equipo. El oxígeno es un gas muy deteriorante, tiende a cristalizar y secar las gomas, se resquebrajan. Cuando una goma se resquebraja, produce fuga, malo funcionamiento.
Entonces, si el equipo no se está usando, lo que se recomienda por lo general es que se lo desconecte de los gases medicinales, se lo tenga siempre a mano, preparado en un espacio limpio, que no excedan los límites de temperatura y de humedad recomendados por el fabricante. Así que bueno, eso sería todo. Espero que les sea útil, que les sea didáctico. Una muy difícil experiencia, la verdad, esto de los videos no lo había hecho nunca. Es un poco complicado, no es tan didáctico, pero bueno, siempre disponible para la participación en lo que se me solicite. Quiero agradecer al personal de enfermería y a los organizadores por permitirme desarrollar estos temas, y bueno, queda mucho por ver. Cada equipo es complejo, tiene muchísimas prestaciones, funciones, ventajas para analizar. Hay muchos ítems que analizar, así que ojalá y se dé la posibilidad de continuar con estas capacitaciones. Saludo y agradezco desde el sector de bioingeniería del Hospital Juan Domingo Perón, ingeniero biomédico Nahuel Vargas, quien les habla. Muchas gracias y hasta luego.